en el Evangelio de Lucas, el capítulo 10. Lucas capítulo 10, del verso 1 al 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Me ayudan a leer? Misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él, a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y él les decía, la mies y la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsas, ni alforjas, ni calzados, a nadie saludáis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, volveré a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entráis, os reciban, comed lo que os den adelante. 9. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis, no os recibáis, salid por sus calles, decid, Aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. y os digo que en cualquiera será más tolerable castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para ti y Sodoma, para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que vosotros oís a mí, oís. Al que vosotros desecha, a mí me desecha. Al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Bendito sea el Señor. Realmente, Jesucristo había comisionado primeramente a 12 discípulos y los había enviado a predicar y los había enviado a predicar el Evangelio, porque desde que Cristo fue bautizado en este mundo, desde que Él llegó al río Jordán, el reino de Dios, la justicia de Dios se estableció en este mundo.
Entonces, con la venida de Jesucristo a este mundo, la justicia de Dios realmente se ha cumplido, se ha establecido en este mundo. Entonces, desde que el Señor vino a este mundo, el mundo espiritual, trayendo toda gracia, toda justicia, lo que estaba escrito en las profecías, lo que estaba escrito en la palabra del Antiguo Testamento, todo se vino cumpliendo al pie de la letra. Exactamente como Dios había determinado que así fuera su justicia, su evangelio. Aleluya. Entonces, ahora Jesucristo, después que llamó a 12, ahora llamó a 70. Primero fueron 12 y después ahora son 70. Entonces, a esos 70 los envió también a anunciar, a compartir el evangelio de la justicia de Dios. Realmente, ¿por qué el Señor envió a 70 después? Si el Señor estuviera realmente, literalmente en este mundo, ya no comisionaría a 70, sino a todas las almas que escucharon el evangelio, que nacieron de nuevo. El Señor comisionaría a todos a poder encontrar la gente que necesita de la gracia, de la justicia de Dios. Entonces, Él dijo así, de esta manera, cuando le dijo: la mies, a la verdad, es mucha. La mies es mucha. Los campos son muchos. Como quien dice, el mundo está listo. El mundo entero está listo para anunciarles, para sembrarles. Y es mucho. Realmente, pero los obreros son pocos. Los obreros que tienen la verdad, los obreros que tienen la justicia, los obreros que tenemos la gracia y la salvación de Dios son pocos. La mies es mucha. Realmente el mundo, el trabajo espiritual es bastante, es arduo. Pero ¿qué sucede? Los obreros son pocos. Realmente son pocos los que están siguiendo, son pocos los que han oído, los que han recibido. Pero esos pocos, la Biblia quiere enseñarnos que tenemos una gran responsabilidad, un gran trabajo. Aunque la mies es mucha, aunque los campos son muchos, pero los obreros somos pocos. Pero esos pocos obreros que el Señor envió, primero llamó a 12, después a 70. ¿Para qué? Porque miren, dice la palabra del Señor, les dice en el versículo 3, y he aquí, yo os envío como cordero en medio de lobos. No llevéis bolsa ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente, decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Miren,
Cuando dice que la mies es mucha, realmente el trabajo es arduo, porque está enviando a los 70 a comunicar las buenas nuevas, a anunciar las buenas noticias. ¿Para qué? Para que el mundo pueda recibir la justicia. Y dice, si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Si hubiere algún hijo de paz, realmente, ¿quiénes son esos hijos de paz? Realmente, si dice que la mies, el trabajo es arduo, el trabajo es abundante, pero entre esa mies vamos a encontrar algunos que tienen necesidad de la palabra, del evangelio. Por eso que está diciendo el versículo 6, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Un hijo de paz. ¿Quién es un hijo de paz? Realmente, miren, el mundo está destinado a la condenación. El mundo está destinado a la perdición. Pero ¿qué sucede? Realmente, entre esa gente destinada, hay mucha gente. Como un día los amonitas, que habían sido destinados al infierno eterno, que habían sido destinados a la condenación eterna. Realmente, cuando Dios había entregado sus naciones, sus tierras, para que el pueblo de Israel pueda poseer la tierra de los amonitas, dice la Biblia que estos hombres comenzaron a indagar, comenzaron a analizar y comenzaron a meditar. ¿Por qué nadie podía pelear contra Josué? ¿Por qué nadie podía vencerlos? Dice la palabra del Señor que ellos comenzaron a indagar, ellos comenzaron a estudiar, hasta que encontraron, dice la Biblia, que encontraron realmente que Dios los había entregado, los había destinado a la condenación. Entonces, pero ellos, ¿qué hicieron? Comenzaron a buscar, comenzaron a tener necesidad de Dios, necesidad de la gracia de Dios, porque hubieron entendido que habían sido destinados a la condenación eterna, porque habían sido sentenciados al juicio eterno. Dice la palabra del Señor que de repente encontraron de que la gracia, había una gracia de parte de Dios para ellos, que si se fingían ser de otras naciones, que si fingían ser de otros lugares muy remotos, había una posibilidad de que el pueblo de Israel hiciera pacto con ellos. Y así fue, y así se cumplió. Realmente se pusieron ropas viejas, zapatos viejos, y fingieron que eran de ciudades muy lejanas. Y de esa manera Josué hizo pacto con ellos. Entonces, cuando dice la palabra del Señor, y si hubiere allí algún hijo de paz,
vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Dios ha sentenciado al mundo bajo el juicio, bajo la condenación. Dios ha sentenciado al mundo entero al infierno. Porque el mundo entero ha sido entregado y ha sido sentenciado a la muerte. Pero ¿qué dice la palabra? Dios, desde que Dios envió a Jesucristo a este mundo, al río Jordán, para que fuese bautizado por Juan el Bautista, realmente el mundo entero alcanzó y recibió una gracia infinita, una gracia que es la gran misericordia de Dios. Pero, ¿para quiénes? Para aquellos que se dan cuenta que están perdidos, como los gabaonitas, que se dieron cuenta que estaban sentenciados, que estaban condenados, como aquellos gabaonitas que pudieron más tarde experimentar la gracia de Dios y que de repente, después de haber sido condenados a la condenación eterna, ahora estaban sirviendo al tabernáculo del Señor, como abateros, como leñadores. Dios les estaba dando ahora la gracia de poder servir al Señor. Quienes habían sido condenados a la muerte, ahora habían recibido la gracia de Dios. Entonces, Dios, a través de Jesucristo, Jesucristo es Dios, vino a este mundo, trajo la justicia de Dios. Por eso Él dice, la mies es mucha, la mies es mucha, los obreros son pocos. Los obreros, los que entendemos, los que hemos conocido, los que hemos podido entender la justicia de Dios, son pocos los que pueden llevar el evangelio a aquellos que se han dado cuenta que están perdidos, aquellos que se han dado cuenta que estaban sentenciados a la condenación eterna y que de repente, como dice la palabra del Señor, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y si no, se volverá a vosotros. Realmente, mis hermanos, ¿quién es ese hijo de paz? Ese hijo de paz es aquel que tiene la necesidad, es aquel que se ha dado cuenta. Por eso los gabaonitas se dieron cuenta de que estaban sentenciados por el juicio de Dios. Y de repente, Dios le dio la gracia, el pueblo de Israel, Josué hizo pacto con ellos, la justicia de Dios se estableció en sus vidas, la gracia de Dios, Dios operó en sus vidas, y de repente los gabaonitas se encontraban sirviendo al Señor, trayendo agua y leña para los sacrificios. Después que todos habían sido sentenciados. Entonces, desde que Cristo vino a este mundo, desde que Él bajó al río Jordán, el mundo entero cambió. El mundo entero experimentó la gracia, experimentó la salvación, experimentó la justicia de Dios. Desde que Él bajó a este mundo y vino realmente al río Jordán para cumplir la justicia de Dios. Entonces, por eso que Él dice que cuando Él fue bautizado en el río Jordán,
Los cielos le fueron abiertos. Miren, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como paloma, sobre la cabeza de Jesucristo. Entonces, el mundo entero estaba recibiendo un cambio total. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios se estaba estableciendo en este mundo para todas las almas que habían sido condenadas, para que estaban sentenciados. Entonces, cuando dice, si hubiera algún hijo de paz, significa, si alguien se ha dado cuenta, si alguien se da cuenta de la paz, del evangelio. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no de todos es la fe, pero los pocos que habemos, los pocos que hemos creído, los pocos que hemos recibido la justicia de Dios, tenemos un propósito aquí en este mundo, tenemos un trabajo, el trabajo de comunicar, de enseñar. Por eso, si el Señor llamó a 12 y después a 70, entonces la orden es apremiante. La mies es mucha, los campos son muchos, donde hay gente que se da cuenta que falta algo, que se da cuenta que de la condenación de sus vidas, como los gabaonitas. ¿Por qué no podían luchar contra Josué? De repente, ellos indagaron y encontraron la gracia de Dios, porque se dieron cuenta que estaban perdidos y condenados. Entonces, realmente, de esa forma, de esa manera, Dios despertó el ánimo, el espíritu de los gabaonitas, para que pudiesen encontrar la gracia, la justicia de Dios en sus vidas. Por eso que el Señor ha dicho, si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Mira lo que dice el Señor. ¿Quién tiene la paz? ¿El justo? ¿El obrero? ¿El que ha nacido de nuevo? ¿El discípulo? Si el Señor comisionó a 70, ahora ya no somos 70. Somos cada uno de nosotros, de los que hemos nacido correctamente. Entonces, ¿cómo ve Dios a este mundo? ¿Cómo lo ve el Señor a este mundo? Sinceramente, este mundo está llegando a su etapa final. Este mundo está llegando a los términos finales. Estamos viviendo los tiempos finales. Pero aún los campos son muchos. Y los justos, y los nacidos de nuevo, y los que hemos recibido la justicia de Dios, los que hemos experimentado la salvación de Dios, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el objetivo nuestro? ¿Cuál es el propósito nuestro? Si el Señor les dice, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Somos pocos. En otras palabras, miren, cuando Cristo estuvo aquí, ¿cuánta gente andaba con Él? Comieron, multiplicó los panes y los peces. Comieron mucho pan y mucho pescado. Pero la gente, ¿por qué lo seguía a Jesús? Quisieron hacerlo rey porque había multiplicado los panes y los peces. Y de repente Él escapó. Y de repente a los días, al tercer día lo encuentran. Y Jesús les dice, ¿me buscáis? No porque habéis
porque habéis comido y os habéis saciado. Pero búsquenme, no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. Entonces, mucha gente seguía a Jesús. Mucha gente tocaron a Jesús. Como cuando la mujer del flujo de sangre había una multitud y de repente ella tocó al Señor, tocó al Salvador, porque dijo: si tan solamente tocares su manto, seré sana de mi enfermedad. Y dice la Biblia que cuando tocó el manto de Jesús, el flujo de sangre se cortó. Y Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Los discípulos dijeron: ¿ves que todos te aprietan, todos te empujan y preguntas quién te ha tocado? Y de repente la mujer no pudo soportar más, tuvo que dar testimonio: yo fui quien te tocó. Entonces dice que había sufrido de muchos médicos, pero Jesucristo realmente, ¿qué le dijo a la mujer? Tu fe te ha hecho salva. Gloria a Dios. Una mujer. ¿Cuál fue el pensamiento de esa mujer? Su condición física le había dado mucha angustia, le había dado mucha necesidad, porque ella sabía que no tenía cura su enfermedad. Ella entendió que si moría, ¿a dónde se iría? Si partía de esta vida, ¿a dónde estaría? Eso le llevó a meditar su condición en la cual estaba pasando. Su enfermedad le llevó a meditar: si muero, ¿a dónde miré? Y dice la palabra del Señor que cuando ella tocó al Señor, ella no solo tocó al Señor, había mucha gente que tocó. Pero entre esa multitud, solo una mujer como ella recibió la salvación de Dios. Por eso les digo, mucha gente comieron los panes, mucha gente comieron los peces, se saciaron. Pero ¿cuál fue el motivo que quisieron seguir a Jesús? No lo siguieron por la vida eterna, no lo siguieron por la salvación, por la justicia de Dios. Entonces, esa mujer es ese hijo de paz. Aleluya. Si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz quedará en ella. Así dice el texto. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Jesucristo pasó por muchos pueblos, pero no de todos era la fe. Jesucristo sanó a muchos, pero no de todos era la fe, la gracia de Dios. Por eso, realmente, ¿qué nos muestra la palabra de Dios? La mies a la verdad es mucha. Y Él ha enviado a 70 discípulos. Los ha enviado a que ya cada uno de ellos está convencido del mensaje, está convencido de la verdad, de la justicia, de la salvación de Dios. Y cada uno de ellos le dice: si encuentran un hijo de paz, vuestra paz se quedará, reposará ahí. Y si no encontrar, entonces esa paz se volverá con ustedes.
O sea, ¿qué quiere decir el Señor? El trabajo de la iglesia, el trabajo de los justos, solo es llevar la paz. Y si no hubiere alguien digno de la paz, primero sigamos leyendo, dice en el verso 7, y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Realmente, esas palabras, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios, ¿desde cuándo empezó? El reino de Dios empezó desde que Jesús bajó al río Jordán. Ahí se estableció el reino de Dios. Por eso que el Espíritu Santo descendió, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo descendió como una paloma sobre la cabeza de Jesucristo. Desde ese momento comenzó el reino de Dios. Gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios. Vayamos un ratito a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Versículo 16 al 19. Miren, me ayudan a leer. Yo leo un verso y usted es el que sigue. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. 19. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Lea el 21. Miren, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Desde qué momento? ¿Cuándo se cumplió eso? Cuando él bajó al río Jordán. Salió del río, el Espíritu Santo vino sobre él. Por eso miren cómo todo tiene sentido. Y cuando el Espíritu Santo ha descendido sobre la cabeza de Jesucristo, entonces el mundo está listo. Los campos están listos. La mies es mucha. O sea, el trabajo es mucho. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo ya descendió sobre Jesús. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo cumplió la justicia de Dios de que Él tuvo que ser bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista. Los pecados del mundo cayeron sobre Él, y cuando Él sale del río, emerge del río, los cielos le fueron abiertos. Y el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesucristo. Por eso, mis hermanos, desde ese momento, el mundo entero sufrió realmente algo tan importante.
un acontecimiento tan importante, profetizado de muchos años, desde antes de la fundación del mundo, de que la justicia de Dios se establecería en este mundo. Por eso dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, dar libertad a los cautivos, a los pobres, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, el mundo que había sido sentenciado por Dios, el mundo que había sido condenado al infierno, necesita oír el año agradable. Necesita escuchar. Entonces, ¿y cuánta gente se está dando cuenta de su necesidad? ¿Cuánta gente se está dando cuenta que algo le falta, que necesita algo? Como la mujer de flujo de sangre, que había sufrido de muchos médicos. Entonces, la mies es mucha. La mies necesita a los hijos de Dios, a los justos, que puedan llevarle las buenas nuevas, las buenas noticias. Entonces, ¿pero qué pasa? Volvamos a Lucas capítulo 10. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 y el 11. Yo leo el 10 y ustedes el 11. Lucas 10, 10 dice: mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de que se ha regado en sus pies, nuestros enemigos contra nosotros, pero dejemos de estar en el reino de Dios que ha preparado. Miren, si alguien no os oye, si alguien no os recibiere, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Si alguien no creyere, si alguien tuviera en poco esa palabra, ese mensaje, salgan de ahí, dice, y decís: sacudí el polvo de vuestros pies. Y dice, literalmente, mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabéis, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Esto tienen que saber. Sabe esto, que el reino de Dios ya se ha acercado, ya se cumplió, ya se estableció. Entonces, en estos tiempos en que vivimos, realmente, ¿cuánta gente confiesa a Jesús? ¿Cuánta gente sigue a Jesús? Pero no conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque todavía viven sufriendo de sus pecados, de sus transgresiones, de sus maldades, de sus injusticias. Todavía la gente sigue viviendo religiosamente. Todavía la gente está viviendo así. Muchos pastores, muchos líderes que todavía no entienden que la justicia de Dios se estableció, que la justicia de Dios ya se cumplió en este mundo. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando en el mundo entero? Mucha gente con la Biblia en mano que no entiende que ya la justicia de Dios se estableció en este mundo. ¿Por qué viven sufriendo por sus pecados? ¿Por qué todavía siguen sufriendo? Entonces se vuelve a repetir la historia.
que mucha gente caminaba con Jesús, mucha gente tocaba a Jesús, pero no experimentaron la justicia de Dios. Como la mujer que se le dijo, tu fe te ha hecho salva. Entonces, mucha gente lee la Biblia, mucha gente sabe la Biblia, literalmente sabe mucho de la palabra de Dios, pero realmente han comprendido de que el reino de Dios ya se estableció, ya está aquí, que ya se cumplió, como dice la Escritura, hoy se ha cumplido lo que los Moisés y los profetas habían profetizado de Jesucristo. Ya el mundo entero se estableció la justicia de Dios. Ya el mundo entero, si se pierde o se condena, ya no es por voluntad de Dios, no es por culpa de Dios, porque ya Dios estableció su mensaje. Ya Dios estableció su verdadero evangelio. Pero ¿qué está pasando? Realmente mucha gente no entiende el evangelio, no comprende el evangelio de la gracia de Dios, de la justicia del Señor. Por eso dice el versículo 11, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Tienen que escuchar el mensaje. Sabed que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero ustedes no han sido dignos. Pero ustedes no han sido receptores de la verdad, del mensaje de la justicia de Dios. Hermanos, realmente esta palabra de Jesús se está cumpliendo en estos tiempos. ¿Saben? ¿Cuánta gente ha recibido un libro? ¿Cuánta gente ha recibido una prédica? Ha escuchado este mensaje. Ha escuchado el evangelio de la justicia de Dios. Han oído por qué Juan tuvo que bautizar a Jesús, por qué Jesús tenía que llegar al Calvario y por qué tenía que resucitar. Entonces, el mundo entero está así. El mundo entero ha escuchado el evangelio. Pero hay pocos hijos de paz. Hay pocos hijos de paz que han recibido esta justicia, o que, mejor dicho, o que han creído en la justicia de Dios. Por eso, realmente, la historia se está repitiendo. Mucha gente seguía a Jesús. Lo tocaron, por eso los discípulos, Señor, preguntas quién te ha tocado y no ves que todo el mundo te aprieta, todo el mundo te empuja y preguntas quién te ha tocado. Jesús sabía, porque de él había salido poder de salvación. Por eso Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. Entonces, mis hermanos, realmente, ¿qué es lo que el mundo está esperando? Dice Romanos que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación de lo que tenemos. Si aquí Jesucristo comisionó a 70 y los envió en medio de lobos rapaces, los envió con la verdad, con la justicia, con la salvación, con la redención eterna. ¿Por qué? Porque el mundo que había estado sentenciado, que había sido condenado, que había sido sentenciado al infierno, Dios envió, Dios estableció su justicia cuando Jesucristo llegó al río Jordán. Por eso dice Mateo 4:17, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, realmente, seguimos leyendo. Verso 13 al 16 dice,
Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Realmente, ¿qué había pasado en Capernaum? Vayamos, por favor, a Mateo, capítulo 11, para leer algo que aparece aquí en Mateo. Mateo capítulo 11, versículo 23 al 24. Yo leo el 23 y ustedes el 24. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Qué había pasado con Capernaum? Dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos ha sido levantada, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. ¿Qué había pasado? Capernaum, una ciudad donde el Señor se había criado, una ciudad donde Jesucristo había pasado muchos días, muchos desde su niñez. Entonces, ¿qué pasó en Capernaum? En Capernaum habían acontecido muchos milagros. Habían acontecido muchas señales de tal manera que Jesucristo alcanzó una fama muy grande. La fama de Jesucristo alcanzó a todos esos pueblos. La fama de que Jesucristo había sanado a muchos enfermos, de que había sanado a mucha gente. Dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 2, del versículo 1, dice, y entró otra vez Jesús a Capernaum. Pero, ¿qué había pasado en la primera vez en Capernaum? Muchos milagros y señales. Muchos milagros. Y a causa de los milagros, la gente se convulsionó, la ciudad se agolpó totalmente, y dice que Jesucristo no lo dejaban predicar, porque todo el mundo quería ver y tocar a Jesús solo por los milagros. Entonces, por eso capítulo 2 de Marcos dice, y entró Jesús otra vez a Capernaum. Y cuando él entró por segunda vez, dice que todo el mundo se dio cita, se tocaron las puertas diciendo, otra vez ha llegado el que hace milagros. Y todo el mundo se reunieron otra vez, de tal manera que ya no cabían por la puerta. Y dice la palabra del Señor que de repente habían 4 amigos que tenían a un amigo paralítico. Y como no cabía por la puerta, se subieron por el tejado, por el techo, y descubrieron el techo.
y lo bajaron por las cuerdas. Pero dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de los amigos del paralítico, Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Fueron las palabras que Jesucristo dijo en Capernaum, la ciudad marítima donde él se había criado. Esas palabras que las dijo realmente toda la gente, los escribas y fariseos. ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer eso. Entonces, ¿cómo vieron a Jesús? ¿Cómo vieron al Salvador? Los de Capernaum, por eso dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Miren, cuánta gente tocó a Jesús, cuánta gente comió los panes y los peces, cuánta gente recibieron muchas cosas en la carne, en lo material. Pero ¿qué experimentaron? Experimentaron solo lo temporal, lo terrenal. Por eso dice: si hubiere algún hijo de paz, vuestra paz reposará en él y en su casa. Y decía: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y si no hubiera un hijo de paz, qué triste, hermanos, que en la ciudad de Capernaum, donde Jesucristo hizo muchos milagros, no habían hijos de paz. Solo el paralítico: tus pecados te son perdonados. Recibió la gracia, recibió la salvación de Dios. Entonces, no solamente a los 70 les pasó que no habían encontrado hijo de paz, sino a Jesucristo, donde llega a su ciudad, donde él se crió, donde él vivió, y donde la gente lo tocaban y vieron y lo siguieron y para ver milagros, donde la gente recibió muchos milagros. Sanó a los endemoniados, sanó a mucha gente antes de ponerse el sol o de ocultarse el sol. Aleluya. Pero solo hubo uno, un hijo de paz, el paralítico. Gloria a Dios. Tus pecados te son perdonados. Pero la gente, ¿qué comenzaron a decir? ¿Quién es este? Este es el hijo de José, el carpintero, su madre María, y sus hermanos están con nosotros. ¿Quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede hacer eso. Entonces, si Jesucristo ha dicho: si hubiera un hijo de paz, vuestra paz se quedará ahí. Y si no hubiera un hijo de paz, vuestra paz se irá con ustedes. Pero decid: el reino de Dios ha llegado a ustedes. El reino de Dios ha llegado a ustedes. Hermano, realmente el reino de Dios llegó cuando Cristo bajó el río Jordán. El reino de Dios llegó cuando Cristo bajó y se cumplió. Por eso que Él dice, se le dio el libro del profeta.
Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, buenas noticias de salvación. Me ha enviado a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cómo no escuchar? ¿Cómo no recibir? Realmente, si el ser humano ha entendido que está perdido, que está condenado, que no encontramos la paz, que no encontramos el Evangelio, realmente, ¿cómo no recibir ese mensaje? Si hubiera un hijo de paz, entonces la mies es mucha. Entre ellos hay hijos de paz y no hay hijos de paz también. Pero lo importante es que usted y yo comprendamos esto. Entendamos cuál es nuestro objetivo aquí en este mundo. Que entendamos cuál es el propósito de nosotros. Si nos escuchan o no nos escuchen, lo importante es dar el mensaje, es dar la justicia, dar la gracia, la salvación. Por eso, y tú, Capernaum, que hasta eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Hermanos, qué duro fue para el maestro. Su gente, su pueblo, donde él se crió, donde él estuvo, dio su mensaje, el evangelio de la justicia de Dios. Pero la verdad, Capernaum, mire cómo se le compara. Y tú, Capernaum, en Mateo 11, 23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. ¿Qué quería encontrar Dios en Sodoma para no destruirlos? Justos. Pero ¿qué dice aquí la palabra del Señor? Que si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en Capernaum, hasta el día de hoy hubieran permanecido. ¿Por qué? Porque habrían creído. Pero Jesús hizo muchos milagros en Capernaum para llevarles a la fe correcta. El milagro es un camino para llevarles a la fe correcta. Pero ellos solamente se quedaron en lo externo, en la sanidad, pero no entendieron la fe de la justicia de Dios. Como el pan que Cristo multiplicó los panes y los peces, para más tarde decirles a ellos, yo soy el verdadero pan del cielo. Entonces la gente comió un pan físico, un pescado material, pero no entendieron la palabra espiritual de Jesucristo al decirles, yo soy el verdadero pan que he venido del cielo. Aleluya. El que come de este pan no morirá, sino que tendrá la vida eterna. Entonces mucha gente experimentó algo en su carne, mucha gente experimentó algo en su cuerpo físico, pero la palabra de la vida eterna, la palabra de la justicia de Dios, la gracia, la salvación de Dios, ¿por qué Cristo tuvo que ser bautizado por Juan el Bautista? ¿Por qué Jesucristo tuvo que llegar al Calvario? ¿Por qué tenía que resucitar de entre los muertos? ¿Acaso entendieron eso la gente? La gente no pudo entender eso. La gente no pudo comprender eso. Pero sí pudieron comer pan y pescado. Sí pudieron ser sanados. Por eso Cristo le dijo a la gente, cuando murmuraban de Él, ¿quién es este que perdona pecados si solo Dios puede hacer eso? Jesucristo les dijo, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico,
tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues lo triste era que para todos los habitantes de Capernaum, más fácil era, levántate, toma tu lecho y anda. Pero no, tus pecados te son perdonados. Por eso, mis hermanos, Sodoma y Gomorra, Dios quería encontrar en Sodoma justos. Porque si se hubieran hecho los milagros que fueron hechos en Capernaum, en Sodoma, tiempo que se hubieran arrepentido, porque hubieran creído en la justicia de Dios, hubieran recibido la salvación eterna. Por eso, mis hermanos, realmente Jesucristo, ¿qué dijo a su pueblo? Le pidieron señal, Señor, muéstranos señal, y te creeremos, y te seguiremos. Jesucristo le dijo, señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Aleluya. ¿De qué está hablando? Está hablando de su evangelio, de su justicia, de su bautismo, de su muerte, de su resurrección. Porque el bautismo de Jesús es todo. En el bautismo de Jesús está la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si hablaba de Jonás, pues ese testimonio de Jonás solo era la señal más grande que el mundo entero necesita. La señal más grande o el milagro más grande que el mundo entero necesita oír. Es el evangelio de la justicia de Dios. El evangelio del agua y el espíritu. Aleluya. Realmente. Por eso dice que una mujer vino, la reina del sur vino de tan lejanas tierras para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Nínive se levantará en el día del juicio y los condenará a ustedes, porque ellos a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás. Gloria a Jesús. Mis hermanos, la historia se vuelve a repetir. La mies es mucha, los obreros pocos. Los obreros, los que conocemos, los que entendemos, los que hemos recibido la gracia, los que hemos recibido la salvación del Señor, los que hemos recibido el mensaje de cómo nuestros pecados fueron solucionados, cómo Dios cumplió su justicia. Los reinos de los cielos se establecieron cuando Él bajó al río Jordán. Cuando Él salió del Jordán, el Espíritu Santo llegó a Jesús. Antes se abrieron los cielos y la voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Por eso, mis hermanos, realmente es arduo el trabajo. Pero vamos a encontrarnos con hijos de paz y con hijos que no quieren la paz, que van a aborrecer esa paz. Por eso, la misma historia se va a repetir, pero es tan apremiante. El Señor comisionó a 12, después a 70, y ahora a usted y a mí. Y a todos los que están escuchando esta palabra. Cada uno de nosotros somos los responsables de exponer este mensaje, de compartir este mensaje, de anunciar este mensaje, de anunciar la verdad de la justicia de Dios. No interesa si unos escuchan, otros no, pero lo importante es decirle, el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios ya se estableció. El reino de Dios ya está aquí. No como aquellos pastores que dijeron una vez, no, Cristo vendrá por segunda vez a perdonar nuestros pecados. Es una falsa creencia, que hay muchos pastores que creen en algo falso.
Ya Jesucristo estableció su justicia. Viene por segunda vez, pero ya no viene a perdonar. Él viene a llevar, Él viene a levantar a su pueblo, a los que han creído en su justicia. Ya no viene con relación al pecado, porque en cuanto al pecado, vino una sola vez y quitó de en medio y para siempre, y estableció su justicia al decir: y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Mis amados hermanos, realmente Gloria a Dios. tomemos conciencia de los días en que estamos viviendo. Tomemos conciencia de estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Ha llegado la hora de comunicar su justicia. Aquellos hijos de paz, los campos están listos, la mies es mucha, el trabajo es mucho, aunque los obreros pocos, pues si 70 eran pocos para el Señor. Hermanos, porque ya la justicia de Dios se estableció en este mundo. Entonces, quiere decir que el tiempo es apremiante. Los días en que vivimos es apremiante. Se necesita compartir, transmitir el mensaje. Si no hay libros y se acabaron los libros, hay que hablarlo, hay que compartirlo, hay que anunciarlo, hay que enseñarlo. Entonces, ¿por qué? Porque es de urgencia el mensaje, porque la mies es mucha. Los campos están listos. Ya Cristo se estableció su justicia y ya se sentó en el trono de Dios, a la diestra de Dios, esperando a que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. ¿Quiénes son sus enemigos? Aquellos que no creen en la palabra de Dios, aquellos que rechazan la justicia de Dios, aquellos que no escuchan, aquellos que no son dignos de este mensaje, que no son dignos de la paz, de la justicia que Dios ha establecido. Por eso que, mis amados hermanos, realmente el día de la venida de nuestro Señor está cerca. Pero hay un pero todavía que nosotros necesitamos poder comprender. Nuestra vida aquí en este mundo, caminar como la iglesia que difunde, que transmite la verdad, que enseña la justicia de Dios, que oremos por la salvación de las almas, que apoyemos al ministerio, que contribuyamos al ministerio, que sirvamos al evangelio para poder comunicar la palabra del Señor. Porque el Señor dice: la mies es mucha y los obreros pocos. Tú y yo somos los obreros del Señor. Todos nosotros somos los obreros del Señor. Dios ha escogido a todos nosotros como los obreros justos, que hemos nacido de nuevo en la justicia del Señor. Entonces, como justos, necesitamos publicar, necesitamos entender cuál es nuestra misión aquí en este mundo. Poder tener la comunión de los justos, de los santos, como iglesia, como lo nacido de nuevo, y poder transmitir y compartir el mensaje de la justicia de Dios. Por eso el Señor dijo: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Ya Cristo fue bautizado, ya Cristo llegó al Calvario, ya Cristo resucitó, ya se estableció. Solo necesitamos abrir nuestra boca, nuestros labios, anunciar el mensaje de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecer a Dios por su palabra en esta noche. Amado Padre, en el nombre de Jesús, Sí, Señor, gracias. te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra, por este tiempo que usted nos permite poder compartir acerca de tu gracia, acerca de tu reino, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Celestial,
por todo lo que vienes haciendo en esta vida, Señor. Gracias por esta palabra que usted nos permite oír y nos permite poder comprender una vez más acerca de tu gracia, acerca de tu justicia, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, por esta palabra, que cada uno de nosotros tomemos conciencia del mensaje que hemos creído y del mensaje que necesitamos compartir con todas estas almas que usted ponga en el camino, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Voy a invitar a mi hermana Margarita para que ore por las ofrendas. Hermana, por favor. Para que ore por las ofrendas. Muy buenas noches, hermanos. Nos ponemos de pie, por favor.